Casi todos los jóvenes que me invitan a conferencias y a reuniones y retiros me piden un mensaje como el que voy a dar hoy. Y me dicen, pastor, háblenos de por qué los jóvenes caen en pecado, por qué caemos en pecado, por qué a los jóvenes les cuesta vivir sin pecado. Y entonces el tema de hoy se llama, por esta razón caes en el mismo pecado. ¿Cuál es la razón de que caemos en el mismo pecado? Yo siempre, de joven, cuando fui joven, yo me ponía a pensar, ¿por qué vuelvo a caer en esto mismo? ¿Por qué no puedo salir de esto mismo? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a todos en la mayoría de veces nos ha pasado. Y todos en algún momento de nuestras vidas nos ponemos a pensar, ¿por qué sucede esto? ¿Será que a otros les pasa o solo yo soy el débil que estoy ahí tambaleando? Bueno, la cita que hemos anunciado, Santiago 1, 13 al 15, permítanme leérselas. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En esos 3 versículos de Santiago 1, tenemos la clave del por qué caemos siempre en el mismo pecado, de por qué estamos batallando con eso mismo. ¿Por qué pecamos? Analicemos estos versículos, no pierdan de vista los versículos. Si nos damos cuenta, pecamos por esta razón y esta seguidilla de ideas. Vean, punto número 1, dice Santiago 1:13, tenemos un mal pensamiento. El punto número 1 es un mal pensamiento. Fíjense, ¿por qué pecamos? Primero, todo empieza en la cabeza. Un mal pensamiento. ¿Cuántos de ustedes han tenido un mal pensamiento? Yo he tenido muchos en la vida, muchos. He tenido pensamientos de ponerle el carro encima de otro conductor o de un motociclista casi. Yo he tenido malos pensamientos y malas acciones también. Los pensamientos me han llevado a cometer malas acciones. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido malos pensamientos, pero el punto número 1, el paso número 1 de la seguidilla para llegar al pecado es un mal pensamiento. Paso número 2, ese mal pensamiento que nosotros tenemos nos seduce y estamos entonces ya seducidos, atraídos por el mal pensamiento. Y no lo tenemos solo un ratito, sino que ese mal pensamiento, ese pensamiento hacia el pecado nos empieza a gustar. Y como nos empieza a gustar, nos empieza a seducir. Y entonces empezamos a darle vuelta en la cabeza a ese pensamiento. Paso número 3. Al estar seducido por ese pensamiento, entramos en tentación. ¿Qué tal si lo hago? ¿Y qué tal si cometo eso? ¿Y qué tal? Es que de todos modos no pasaría mayor cosa. Es que me atrae tanto. Y entonces empieza uno. Todo empezó con un pensamiento hacia el mal. Segundo, me sentí seducido a seguir pensando en esto. Tercero, ahora caigo en tentación. ¿Qué tal si lo hago? Es que sería una experiencia tan diferente. Yo nunca he tenido esa experiencia. Quisiera hacerlo. Sé que es pecado, sé que no está bien delante de Dios, pero yo quiero. Me siento tentado ya. Estoy en el punto 3. No he caído en pecado, estoy tentado. Jesucristo fue tentado, pero sin pecado. No, la tentación es natural y normal en todos los seres humanos. Punto número 4. Esa tentación nos lleva a la acción, ¿no? Esa tentación nos lleva a la acción, porque cuando seducidos por el pensamiento somos tentados a hacer algo, decimos, no, yo tengo que dar ese paso, yo tengo que hacerlo, yo tengo que probar eso, y entonces nos lleva la tentación a la acción. Y cuando hemos cometido la acción, ahí hemos caído en pecado. Antes no. Hasta el punto 4, digamos, de esta seguidilla, empezamos a caer en el pecado, después de haber sido tentados a hacer eso. Punto 5. El pecado, siendo consumado, decía la lectura, da a luz muerte. ¿Qué pasa con el punto 5? Cuando pecamos, después de haber practicado eso que nos tentaba a pecar, si nos gustó el pecado, y si le sentimos esa atracción a seguir haciéndolo, y si seguimos reincidentemente en el círculo vicioso, por esa razón volvemos a caer en el mismo pecado. ¿Por qué razón? Por nuestros pensamientos que están enfocados a eso que a nuestra carne le gustó.
Saben ustedes, tenemos 3 enemigos, los cristianos. Los 3 enemigos de un cristiano es el mundo, la carne y el diablo. ¿Y cómo los podemos llevar a colación y traer a la mesa hoy de la predicación? El mundo, ¿qué es el mundo, pastor? El mundo es todo lo que me rodea, todo el mundo. Así tentó el diablo a Jesucristo. Le dijo, todo esto te daré. Mira todo esto, mira todos esos reinos del mundo. Todo eso te daré si postrado me adoras. O sea, Satanás estaba tentando a Cristo con el enemigo de nuestras almas llamado mundo en ese momento. Nosotros tenemos 3 enemigos: el mundo, la carne y el diablo. El mundo, que es todo lo que me rodea y que no es agradable al Señor Jesucristo. No todo lo que me rodea es parte de lo pecaminoso del mundo, no. Lo que me rodea que es desagradable al Señor Jesucristo y que me atrae, eso es el mundo. O sea, estamos aquí en esta reunión de jóvenes de la iglesia, pero bien pudiéramos estar en una discoteca o preparándonos, perfumándonos para ir a la discoteca más tarde, la cual empieza a las 6 y etcétera, ¿no? O sea, pero el mundo, esas cosas fuera de mí que me atraen. Segundo enemigo, la carne. ¿Qué es la carne? Yo. El mundo es lo que está fuera de mí que me atrae al mal, me seduce, pero la carne es lo que está dentro de mí que me seduce a pecar. Ese es otro enemigo mío, mi propia carne. Romanos 7, Pablo dice, yo lo que quiero hacer no lo hago, no me entiendo a mí mismo, dice Romanos, porque lo que quiero hacer no lo hago y hago lo que no quiero. Entonces llego a una conclusión, dice Pablo, que el mal está en mí y que yo soy vendido al pecado, dice Pablo. Y al final termina Romanos 7 diciendo, gracias a Dios que Jesucristo me libertó. Entonces, hermanos, el tercer enemigo, para ir en orden, ¿no? El primero es el mundo, lo que está fuera de ti. El segundo es la carne, lo que está dentro de ti. ¿Cuál es la carne? Es tus pensamientos, así de sencillo. Tus pensamientos, eso es la carne. Pero no todo pensamiento es carnal. No, igual que el primer enemigo, no todo lo que está en el mundo es pecaminoso. Y tercer enemigo, el diablo. El diablo, fíjense que el diablo hasta se espera un rato. El diablo se espera porque Santiago 1, 13 al 15 dice que todos pecamos seducidos por nosotros mismos. Y a veces nosotros lo primero que hacemos es echarle la culpa al diablo cuando estamos en pecado, ¿no? Y el diablo a veces ni siquiera se ha asomado a nuestras vidas. Solo estamos siendo atraídos por el mundo o por nuestra propia pecaminosidad carnal de la mente. Y el diablo quizá ni siquiera está pensando aún en nosotros como para atacarnos. Que si el diablo nos atacara de frente y decididamente, sería algo difícil de soportar. El diablo es muy poderoso, no más poderoso que nuestro Señor Jesucristo. Y que el Señor reprenda al diablo, pero tú en tu fuerza no puedes vencer al diablo. Tú en tu fuerza no puedes. ¿Cómo podemos enfrentar las tentaciones y el pecado? Si vamos a la palabra de Dios, si vamos a refugiarnos en Cristo. Entonces, los 3 enemigos de nosotros, queridos jóvenes, el mundo, la carne y el diablo. Muy bien. El pecado funciona más que todo en nosotros por medio de la carne. Ese es el principal terreno que Satanás usa para tentarnos y hacernos pecar. Pecamos por nuestros malos pensamientos, así que tengamos mucho cuidado en qué estamos pensando. Santiago 1, 13 al 15 dice que todo entra en el pecado de nosotros por nuestros malos pensamientos. Así que presten atención, jóvenes. Díganme una cosa, pero no me la digan verbalmente, audiblemente, sino respóndansela a ustedes mismos. ¿Qué es lo que consume la mayor parte de su vida de pensamiento? ¿Qué es? ¿Qué es lo que consume la mayor parte de la vida de pensamiento de Elmer? ¿Qué consume la mayor parte de la vida de pensamiento de Elías? ¿Qué consume la mayor parte de la vida de pensamiento de Stephanie, de Andri, de Abner, de Pablo, de Roxy, de Josuecito, de Jonathan? ¿Qué es lo que me consume? ¿En qué me paso pensando? Si yo pudiera prorratear todas las horas del día y hacer un estudio y un análisis, y como siempre estoy pensando, el ser humano, a menos que esté dormido, pero cuando estás despierto estás pensando, ¿en qué pensé la mayor parte de mi tiempo? ¿Saben cómo se puede saber? Cuando te escuchan hablar. Tú estás pensando en lo que hablas. ¿Ok? Porque de la abundancia del corazón, el corazón tipifica la mente, habla la boca. Entonces, ¿de qué estás hablando la mayor parte de tu día? Ahí estás pensando. Ok. Eclesiastés 11, 9 al 10. ¿Me ayudan a buscarla? Eclesiastés 11,
9 al 10. Fíjense qué maravillosa cita la que está hablando aquí Salomón. Dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Aquí está la advertencia. Pero sabe que sobre todas estas cosas que te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Salomón lo que está diciendo es: podemos hacer de todo, lo que se nos ocurra y lo que se nos venga a la mente. Todo lo que te venga a la mano, hazlo. Eso es lo que está diciendo Salomón. Pero hay una advertencia. Tienes que saber que sobre cada cosa que hagas, te juzgará Dios. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer algo, piensen por un instante. Y ese pensamiento a mí me ha traído paz en la vida. Me lo enseñó mi papá desde que yo era un niño. Y me dijo: piensa siempre, hijo, si Jesús estuviera a la par tuya, ¿harías lo que vas a hacer o no? Y punto. Y ese pensar siempre lo he tenido. Y saben, es que Jesús literalmente está ahí. Lo que pasa es que no lo ves, no lo veo, pero Jesús está aquí. Jesús está contigo donde quiera que estés. Entonces, como no lo vemos, por eso es que pecamos. ¿Por qué razón? Por el círculo vicioso que ya expliqué anteriormente. La Biblia da ejemplos, y voy a traer a colación 2 ejemplos de 2 jóvenes que fueron maravillosamente excelentes, que no pecaron, que no fallaron. Y luego concluimos. Primer joven de mi ejemplo, Daniel. Vamos a la Biblia, Daniel 1:8. Miren, este joven es impresionante. A mí me apasiona la vida de Daniel, me apasiona la vida de José, otro de mis héroes de la Biblia. Pero Daniel es uno de mis héroes favoritos, ¿no? Miren, Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón, ¿qué cosa? No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. ¿Y qué hizo Daniel? Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Miren qué tipo más excelente Daniel, un joven. Yo me imagino a Daniel un joven como ustedes, como tal ustedes, ¿no? Secuestrado. A Daniel lo secuestraron de su país natal y lo llevaron secuestrado a Babilonia, literalmente. Y en Babilonia, teniendo todas las glorias de esta tierra, lo llevaron al palacio. Imagínense, lo secuestran de un pueblo como Israel, un pueblo pequeño en aquel entonces, y sigue siendo pequeño ahora, ¿no? En cantidad poblacional y en territorio. Lo secuestran y lo llevan a Babilonia, y lo llevan con sus amigos. Y Daniel va con 3 amigos, o sea que eran 4 chavos, ¿no? Que tenían a Dios en su corazón. Y secuestrados llegan a Babilonia. ¡Wow! Y llegan a ver aquella ciudad impresionante. Si Babilonia está entre las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿se acuerdan ustedes? Es una ciudad impresionante. Y entonces mira Daniel esto con sus amigos, y además de eso, no solo en la ciudad, sino que lo llevan al palacio, o sea, como quien lo lleven a la Casa Blanca en Estados Unidos, en Washington. Y Daniel dice: no puede ser, o sea, estoy aquí en mi pura onda. Cualquier joven hubiera dicho lo mismo, ¿no? Y el jefe de los eunucos, o sea, el que estaba a cargo del personal, el de recursos humanos de ahí del palacio, les dice: chavos, miren, vengan, van a comer aquí en la misma mesa donde come el rey. Aquí hay cerdo, pollo, res, hay camarones, hay pescado, hay de todo, ¿no? Un bar de ensaladas, un fuente de chocolate, fruta, hay vino, hay de todo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y no solo propuso, sino que le dijo al jefe de los de recursos humanos, de los eunucos, le dijo: venga, hágame favor, no me obligue a contaminarme, ni a mí ni a mis amigos. Repitamos el versículo, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Daniel había desarrollado convicciones de vida, queridos jóvenes. Sabía quién era él. Daniel sabía quién era Daniel en Dios. ¿Tú sabes quién eres en Cristo Jesús? ¿Realmente lo sabes? Porque cuando lo sabemos y lo asimilamos, entonces nuestra vida cambia definitivamente. Miremos nuestro segundo ejemplo. Primero en importancia, pero lo dejé para segundo a propósito. Jesucristo. Leamos esta porción. Lucas 2, 41 al 51.
¿Me ayudan a buscarla y leen con su vista? Lucas 2, 41 al 51. Vamos a ver este ejemplo maravilloso. Jesucristo, nuestro máximo ejemplo de un adolescente aprobado. Leo para ustedes. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, miren, era un adolescente, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron, ¿en dónde? En el templo. ¿Qué estaba haciendo? Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron esas palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos, o sea, les hacía caso. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús, que crecía en qué, en sabiduría y en qué, y en estatura y en qué, y en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús, 12 años de edad. Fueron a una fiesta, ¿se imaginan ustedes eso? Fueron a una fiesta, como solían hacerlo todos los años. Jesús había ido a la fiesta desde que era un bebé. Jesús subía a adorar a Jerusalén una vez al año. Dice el pasaje que leímos que se acabó la fiesta y que los padres y sus familiares y amigos vinieron camino de un día. Ya habían descendido, iban para Nazaret de regreso un día. Y cuando al final se dieron cuenta entre todos los chavos, muchachos, ¿y Jesús? ¿Jesús? ¿Y Jesús? ¿Y Jesús? ¿Jesús? ¿No venía con ustedes? No. Y los niños de 12, no, conmigo no. Yo lo vi, pero yo recuerdo haberlo visto, pero ayer, ahora no lo he visto. Entonces María y José dijeron: no, regresemos. ¿No será que se nos cayó? ¿Será que se fue? Regresemos. Y se fueron de regreso. Y cuando llegan lo buscan, ¿en dónde? En la fiesta, entre todas las champas y toda la cosa que había ahí en el pueblo. Y cuando dicen: pero no es posible que no esté, entremos al templo. Allá estaba Jesús de 12 años con todos los doctores de la ley. Él les preguntaba, él les respondía, ellos preguntaban, ellos respondían, y todos decían: wow, qué sabiduría tiene este niño. Y cuando la madre los mira, le dice: Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús dice: ¿no sabían ustedes que en los negocios de mi padre me conviene estar? José y María dice que no entendieron esa respuesta, pero María guardaba eso en su corazón. ¿Qué hacen los niños de 12 hoy aquí? O de 13, 14, 15, 16, etcétera. ¿Amamos realmente estar en la casa del Señor? Jesús amaba estar en la casa del Señor. Él sabía que hasta dentro de un año podía volver otra vez a Jerusalén. Él sabía eso. Él sabía que de regreso a Nazaret sí que se iba a congregar con sus amigos, iban a adorar a Dios, etcétera. Pero sabía que en el templo iba a estar hasta dentro de un año, porque era lejos. Entonces él amaba, él quería quedarse ahí, en la casa de Dios. Por eso el salmista dijo: preferiría antes ser portero de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y eso es lo que Jesús quería también y hacía. A manera de conclusión, les digo, los amigos de Jesús iban de regreso a Nazaret. Fueron a adorar a Dios, pero iban de regreso, iban felices. Pero Jesús prefirió otro círculo de amigos, los que le hablaban de la ley de Dios. Los doctores de la ley, dice el pasaje. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Sabes cómo eres tú? Tú eres la suma de tus 5 más cercanos amigos. Así eres tú. Si yo quiero saber cómo es Elías, no lo tengo que ver a Elías, tengo que ver a 5 amigos de Elías con quienes él se relaciona constantemente, y así como son sus 5 personas más allegadas a Elías, así es Elías, porque está influido por eso. ¿Quiénes son tus amigos?
¿A qué te influyen ellos? Jesús prefería estar con los maestros de la ley. Daniel dijo, momento, aunque esté aquí en medio de toda esta festividad del palacio del rey en Babilonia, mis 3 amigos y yo hemos propuesto en nuestro corazón no contaminarnos. Y por favor, Señor, no nos obligue a contaminarnos, le dijo al jefe de los eunucos. ¿Cuáles son tus amigos? Así como son tus amigos, así eres tú. ¿Quieres ver cómo eres tú? Tú no eres como sales en el Instagram. Tú no eres como sales en el TikTok. Tú no eres como sales en Facebook. Tú no eres así. Tú eres como son tus 5 más allegados amigos. Así eres tú realmente. Aunque en la iglesia vengas y levantes las manos y cantes y llores y ores y prediques y seas el pastor y seas el pastor de jóvenes, lo que sea, pastor de alabanza, pastor general de iglesia, lo que sea. Tú no eres así. Tú eres como son tus 5 personas más allegadas a ti. Porque esas personas influyen para ti en todo lo que moldea la totalidad de tu vida. ¿De casualidad una de esas 5 personas es la persona de nuestro Señor Jesucristo? ¿De casualidad todos los días tienes un encuentro con Cristo a través de la oración o no? ¿De casualidad todos los días tienes un encuentro con Cristo a través de la lectura de la Biblia o no? ¿Qué te edifica a ti? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Tu novio? Señoritas, tu novio saldrá de tus más cercanos amigos, de esos con quien pasas tiempo. ¿De casualidad son cristianos? ¿De casualidad están en la iglesia, sirven a Dios, están apasionados por vivir para Cristo o no? Si no es así, déjalos, porque entonces ahora que no tienes novio todavía, deja a esos amigos, porque de ahí saldrá tu novio. Chavos, igual, jóvenes, la novia de ustedes saldrá de sus más cercanas amistades. Mujeres, ¿son cristianas ellas o no? Porque si no son cristianas, déjenlas, ya no estén tan cerca de esas amistades, porque su novia saldrá de ahí. Porque uno llega a enamorarse de aquella persona con quien comparte la vida. Uno llega a enamorarse de esa persona y después de enamorado ya le cuesta a uno salir. Mejor sal antes. Inteligente. No, o sea, mejor me salgo antes de que me vaya a enamorar. Me salgo y listo. Voy a buscar en la familia de Dios. Es que no hay cosa más linda que estar en comunión con Dios total. En los negocios, trata de asociarte con gente cristiana. Si te han quedado mal un par de veces, sal de ahí rápido y trata de asociarte con gente cristiana. Si los socios te quedan mal, trata de ir solo, pues. En las amistades, trata de salir de la gente que no es cristiana. En el colegio, en la universidad, la mayoría de ustedes son universitarios, han dicho que ya cerraron pensum, otros están estudiando. Traten de no estar en el mismo círculo de sus amigos no cristianos, porque ese círculo les va a corromper. Y ustedes me dirán, pastor, entonces ¿a qué horas damos testimonio? No, espérame un ratito. Es que para dar testimonio de Cristo en primera instancia se da con tu vida, con tu vida. Con tu vida, como Daniel, integridad. Y Daniel propuso no contaminarse. ¿Y qué hizo? No se contaminó. ¿Y qué hizo Dios con Daniel? Le premió tanto que hasta un libro entero hay en las Escrituras, el libro de Daniel. ¿Y qué libro es ese? Un libro de profecía, es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, si lo queremos ver en un lenguaje coloquial. Daniel, fantástico. ¿Qué hizo? Jesús, el Hijo de Dios. No se podía contaminar con pecado, pero él podía haberlo hecho, pero no lo hizo. Y fue a la cruz y nos salvó. Los 2 ejemplos que te puse, maravillosos. Podría citar más ejemplos de la Biblia, pero termino acá diciéndote, ¿realmente estás afuera del círculo que te hace pecar? El tema de la prédica es ¿por qué caigo siempre en el mismo pecado? Ya te lo dije. Empiezo pensando, sigo seduciéndome, sigo siendo tentado, caigo en pecado, me gusta, vuelvo a pecar, vuelvo a pensar, vuelvo a seducirme, vuelvo a estar tentado, vuelvo a pecar. Es un círculo vicioso. Sal de ahí. ¿Y cómo sales de ahí? Con inteligencia. Deja a esos amigos que te llevan ahí y punto. Sal de ahí. Es que me gusta tanto, claro. Pero ¿a dónde vas con ese gusto? A ningún lado. Pregúntale a alguien que ha pecado constantemente en su vida. Hoy es el día que no ha llegado a ningún lado seguro. El pecado es lo que separa a los hombres de Dios. Por el contrario, pregúntale a alguien que se ha metido con Dios, como Daniel.
Pero si quieres personajes reales de la vida de ahora, no Daniel, que ya falleció, que es de la historia bíblica, sino personajes reales, mira en la iglesia. ¿Qué personas viven en integridad de corazón? Y trata de seguir esos pasos. Cuando uno sigue de corazón a Dios y dice, no, a partir de hoy yo lo haré. Pero no solo decirlo, hacerlo. Ahí es donde está la gran bendición de Dios. Y la bendición de Dios no empieza con lo económico, empieza con cambio de vida interior. Así como el pecado empieza aquí, la bendición empieza aquí. Pero tú no caes en pecado desde el primer día, ¿no? Primero, ya te dije, piensas, te seduces, eres tentado, pecas. Igual la bendición. Dices, no, a partir de hoy salgo de ahí del pecado, empiezo a seguir a Cristo. Leo la Biblia, oro, me congrego, tengo amigos cristianos. Leo la Biblia, oro, me congrego, tengo amigos cristianos, me voy a servir. Wow, conocí unas chicas acá, wow, qué lindo, como que me estoy enamorando de alguien cristiano. Oh, pastor, es la cosa más maravillosa. Cuando sientes, empiezas a hacer algo y uno dice, wow, pero ¿de dónde salió? En 6 meses mi vida cambió. Ahora estoy prosperado en todo. Claro, la vida es así. Pero muchas veces no la queremos. ¿Por qué? Por testarudos. Preferimos unos cuantos besos con una mujer rara, impía y... Por favor, pregúntele al doctor Luis, ¿qué es un beso y cuánto se contamina y uno con eso? Es que él es odontólogo, ¿no? Para los que van a estar quizá viendo la transmisión, porque ustedes ya lo ubican, pero los chavos del video no, pero el doctor Luis es odontólogo. Entonces un beso es solo un intercambio de bacterias, de toda esa cosa, y uno dice, por favor, ya no quiero. Pero ¿y por qué sigues ahí? Piénsalo así, piénsalo de esa manera. Empieza a odiar el pecado. ¿Sabes qué me dijo mi papá cuando era niño? Última historia. Me llevaba de la mano a comprar el pan o las tortillas. Yo era niño, 4 o 5 años de edad. Y cuando miraba a un borracho me paraba y me decía, Andri, mira ese borracho. Yo le decía, sí papi, ya lo vi, ¿cómo está? Está borracho, está orinado, no tiene dinero porque las bolsas del pantalón las tiene para afuera, le robaron un zapato, huele mal. Perfecto, me decía papá, tú cuando seas grande, ¿quieres estar orinado, borracho, sin dinero, sin un zapato y siendo la escoria de la familia, la vergüenza? No, papi, entonces nunca tomes. Me encontraba otro borracho, me paraba. ¿Cómo está ese borracho? Me lo dijo hasta la saciedad. Yo me sabía de memoria la pregunta. Yo le decía, papi, ya sé. Hay otro borracho, está orinado, está vomitado, no tiene zapatos, no tiene dinero, es la escoria de la sociedad y la vergüenza de la familia. ¿Quieres ser tú así cuando seas grande? No, papi, entonces no tomes. Gracias. Cuando fui adolescente, me dijo mi papá, ¿sabes qué hay en esa botella? No, mírale el color. Es un color amarillento, ámbar. Me dijo, son los orines del cantinero. ¿Qué? Sí, me dijo, cuando todos esos están borrachos, acuérdense que yo vivía en un pueblo. Cuando todos ellos están borrachos, me dijo, empiezan tomando bien, con marca y toda la cosa. Pero cuando están borrachos y se acaba el guaro, el cantinero va, se orina en una cubeta, le pone hielo y se lo sirve y aquellos la pagan igual. Entonces cuando yo veo a alguien que está bebiendo, se me viene a mi cabeza las palabras de papá. Y yo digo, esos son orines. ¡Qué asco! O sea, yo puedo estar en medio de 1000 borrachos y yo no me tomo un trago porque me da asco. Ni siquiera es por, ay, es que Dios me va a castigar. No. Me da asco. ¿Por qué? Mi papá clavó aquí esa verdad. La clavó en mi mente y yo me da asco. Queridos, la vida cristiana no es difícil. La vida cristiana se trata de seguir a Cristo de verdad y no es un camino difícil. Es un camino fantástico. El camino más extraordinario que tú puedes elegir es seguir la vida cristiana. ¿Habrá alguien hoy que quiere aceptar a Jesús? Yo no les conozco a todos, a la mayoría sí, pero quizá tú viniste hoy a la reunión de jóvenes de la iglesia y dices, ¿cómo no dieron la oportunidad? Yo quería. ¿Quieres aceptar a Jesús de casualidad? Levanta tu mano. ¿Dónde estás? ¿Habrá alguien que quiere aceptar a Jesús hoy?